Ok, ya de regreso en nuestro programa. Estamos con 3 nuevas invitadas. Ellas son jóvenes, ellas son mujeres y ellas son estudiantes de sociología, de la Escuela de Sociología, valga la redundancia, de la Universidad Alberto Hurtado. Y en esta ocasión ellas son expositoras del Congreso Preala que se está haciendo acá en nuestra ciudad sobre sociología. Sí. ¿Sí? Estamos con Maite Enríquez. ¿Cómo estás, Hola. Maite? Bien, Estamos con Paulina Guerrero. ¿Qué tal, Paulina? Y estamos con María Isabel Vera. Hola. Paulina, cuando hables, ponte el micrófono. Te saludan. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien. Ok. A ver, ustedes vienen a exponer respecto a lo que es educación sexual, básicamente, ¿cierto? Cuéntame un poco, Maite, de qué se trata y desde qué punto de vista lo están enfocando. Claro, mira, lo que pasa es que, bueno, nosotros vamos a exponer en la mesa de género en el Congreso, que es el Prealas, y nosotras analizamos un documento que surge durante el gobierno de Michelle Bachelet, que se llama Orientaciones para el diseño e implementación de un programa de sexualidad, efectividad y género. Entonces, bueno, esto se enmarca en la ley 20.418, que es una ley sobre fertilidad y de embarazo adolescente. Entonces, ya, básicamente de eso la ley, claro, no es de educación sexual. No es de educación sexual. Y ahí está el problema, porque finalmente, al no tener una ley, no hay un programa curricular que atraviese toda la educación, claro, que nos diga, hey, así tenemos que pasar la educación sexual en todos los colegios, como tal pasamos matemática, lenguaje, historia, etcétera. Entonces, finalmente, van saliendo según cada gobierno programas, orientaciones, que son como guías que pueden tomar los colegios y que lo pueden adecuar según su propio proyecto educacional y según los padres y apoderados, como lo quieran ejecutar también. Entonces, los niños ahí también, los jóvenes, no tienen mucha incidencia en cómo se van a educar y cuáles son sus conocimientos también. A ver, y explíquenme un poco, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes han llegado en esto que han ido estudiando? El programa, si bien trata como de incluir a las diversidades sexuales, gays, lesbianas, transexuales, sigue cayendo como en las mismas lógicas de familia tradicional, de promover como papá, mamá, hijo, hija, prevenir el embarazo adolescente, dejando un poco de lado la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y también dejando un poco de lado las distintas identidades que hay dentro de las diversidades sexuales, por ejemplo, la población trans, incluyendo transexuales, transgéneros y travestis. Entonces, esas son como las principales conclusiones de que, si bien hay un esfuerzo por avanzar en la materia, no es suficiente. ¿Sienten que de alguna forma falta una unificación, una transversalidad, una obligatoriedad de poderlo hacer, educar o qué? Yo creo que falta un poco más de horizontalidad con respecto como a quienes se está educando, porque creemos que todos somos portadores como de pensamiento en torno a la educación. No hay nadie que no sepa sobre educación sexual, porque finalmente son nuestras experiencias las cuales nos forman cómo vivimos nuestra sexualidad, al fin y al cabo. Entonces, los jóvenes, los niños, bueno, de hecho, creemos que la educación sexual tiene que pasarse desde muy temprana edad, porque es ahí donde se pueden prevenir casos de acoso, abuso de poder posteriormente. Los casos que se han destapado últimamente, por ejemplo, en la iglesia y ahora recientemente en las universidades, que, bueno, este estallido feminista que hubo este año. ¿Cómo lo ven? Bien. Necesario. Sí, necesario. Ustedes, de hecho, andan con unos pañuelos. Sí. Ellas vinieron como las bananaramas, dijo el antiguo. Como, no sé, como un trío de chicas que usan de diferentes formas el pañuelo. Una acá, la otra acá, la otra acá. Sí. ¿Y ese pañuelo significa qué, Maite? Significa el aborto libre sin causales, porque bueno, ahora en Chile desde el año pasado tenemos las 3 causales, pero que son insuficientes finalmente, porque le siguen quitando autonomía sobre los cuerpos de las mujeres y sobre nuestra propia decisión si queremos ser madres o si no queremos ser madres, y cuándo queremos hacerlo y cuándo no queremos hacerlo. Al final, las 3 causales hoy en día permiten que la población que pueda acceder a eso sea menos del 10%.
es muy reducido. Y finalmente todavía están con el tema que algunos doctores dicen que la conciencia... que- Claro. Claro. Y las mujeres vamos a seguir abortando y lo vamos a seguir haciendo en condiciones clandestinas donde nos vamos a seguir muriendo. Y eso es lo preocupante. Y eso es un tema de salubridad pública y el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Ok. ¿Cómo sienten de alguna manera que está en este momento en Chile el nivel de educación sexual que existe? ¿Cómo lo ven impartiéndose formalmente en los colegios? Porque ustedes me pueden decir, en la casa, en la familia comienza, Claro. sí, pero hay una parte que no te la saben decir los padres, a menos que tengáis un papá doctor, no Claro, sé. claro. ¿Cómo formalmente la ven que se está impartiendo en Chile esta educación? Claro, bueno, yo creo que en verdad la educación sexual se pasa en los colegios. O sea, por ejemplo, en matemáticas, cuando nos pasan sobre sobre los matemáticos que existen, o en física, etcétera, hay una materia oculta ahí por debajo que nos está diciendo cuáles son nuestros referentes, por ejemplo, que son hombres, ¿cierto? Heterosexuales. Pero finalmente no tenemos el componente de las diversidades y de las mujeres que se integre dentro de la educación sexual, porque la educación sexual no es tan solo lo biológico, o sea, no es tan solo decir cómo se pone el condón, que las ITS existen, cómo se transmite el VIH. Bueno, Es mucho más que eso. Es mucho Sí, más yo creo eso. que se confunde como con la biología de la reproducción, que es finalmente, por lo menos lo que a mí me pasaron en el colegio, en el fondo. La vagina, el pene, y bueno, todos nos reíamos, éramos súper chicos, entonces como los profesores tampoco tenían mucha idea de qué estaban haciendo, por lo O menos sea, para mí fue paupérrimo. O sea, ustedes sienten que falta educación sexual en los colegios, pero también faltan profesores preparados para entregarla. Claro, y con metodología adecuada, porque también la forma en que se enseña en los colegios es desde el terror. Claro. O sea, te ponen la imagen del pene con la infección y te quedas ahí con eso, no te dicen cómo Es prevenirla, verdad. Es muy cómo cierto. se origina. ¿Por qué existe la tendencia entre los niños a reírse tanto cuando le hablan de una vagina o un pene? Yo creo que es el tabú. Sí, Bueno, y el además tabú que... Todos se ríen así en el colegio, ¡ah! Se entiende, pues son niños. Pero ¿por qué causa esa...? Bueno, el yo creo que tabú, igual ¿no? la gran Sí. escuela de educación sexual que han tenido históricamente, yo creo que ha sido la pornografía en todo el mundo. O sea, como que se habla muy poco de educación sexual o de sexualidad en las mismas casas. Claro, Oye. y es algo anormal también, o sea, como que, claro, nosotros sabemos que podemos tener pene o vagina, en algunos casos los dos, pero no es algo que se hable, o sea, yo no sé cómo es mi vagina, ¿cachai? O no te la miras, tú no sabes que hay diferentes formas, tamaños y que eso está bien. Ya. Entonces como que está poco naturalizado, ¿cachai? Entonces a lo mejor por eso también causa tanta risa y como extrañeza, así como... De hecho, como de siempre lejos te mirándolo. meten en la cabeza que el hombre tiene que tener un gran pene y es súper Sí, hombre, sí. y la mujer es más mujer y más dama si tiene una vagina muy pequeña. Sí, Claro. sí. Algo así, ¿verdad? Claro. Y siguiendo el estereotipo de género Sí, también. ¿Cómo así? Como que la mujer tiene que tener la vagina muy pequeñita, pero tiene que ser muy femenina ella también. Claro. Tiene que dejarse querer en la cama, básicamente, y que el hombre haga la pega. Claro, y también tiene que saber dar placer, porque si no sabe dar placer, es una mala mujer. Pero si sabe dar placer también, es prostituta. ¿Cachai? Oye, Entonces tenemos una realmente doble el mundo dicotomía. lleno de prejuicios y tonteras que nos hemos ido nosotros mismos llenando de odios y de claro. furias y de prejuicios. ¿Qué es lo que van a exponer acá, básicamente, en este congreso? ¿Qué día es? ¿Quiénes pueden asistir? Bueno, la presentación es el día jueves a las 8:30 en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAP. Yo creo que puede asistir cualquiera. Puede ir cualquier persona. Sí, puede ir cualquier persona a vernos, a aprender también. ¿Se si les quiere. puede hacer preguntas? En Sí, este se nos momento? pueden hacer preguntas al final de la exposición. Claro que la exposición va a ser un poco más densa, teórica, vamos a exponer como todos los hallazgos que tuvimos, pero sí vamos a tratar de plantearlo en un lenguaje ameno también para todas las personas que quieran asistir. ¿Cuál es el hallazgo más increíble que tuvieron? Yo creo que... Algo que las haya sorprendido a ustedes. Las discusiones de ley. Revisamos la Sí. ley. ¿Ya? Y fue súper entretenido. Sí. Bueno, también hicimos un recorrido histórico desde más o menos 1938, donde se empieza como con el periodo de industrialización, como a definir los roles de género.
el hombre proveedor, la mujer dueña de casa, pasando por la dictadura también. Entonces eso también lo vamos a mostrar. Todo eso va influyendo, ¿no? Sí, Claro, todo eso va absolutamente. influyendo en la construcción social de qué es ser hombre y qué es ser mujer también. ¿Y qué es una familia? ¿Qué es una Que familia? una familia bien constituida, cuál no, cuáles al final son los cuerpos que importan y los cuerpos que se pueden hablar dentro del Estado. O sea, al final como el mayor hallazgo es que este silencio, esta omisión, sigue reproduciendo estos estereotipos de género, que al final sigue reproduciendo lo que tú decías ahí, el odio, que seamos homofóbicos, que en el Congreso se siga discutiendo de que las 3 causales a lo mejor no tienen que ir, Claro. ¿cachai? Y que en verdad el aborto debe ser ilegal. Entonces, todo eso nos puede enseñar la educación sexual y como decía María Isabel delante, nos permite reducir las tasas de acoso y abuso. Sienten de alguna manera que este país es muy atrasado en este aspecto, ¿verdad? Lo saben. Sí, Sí. empíricamente comprobado. Sí. Empíricamente Sí, comprobado. sí. Igual- ¿Hay algún país latino que sea más moderno que el nuestro? Mira, Argentina puede ser. sí, Argentina, Colombia también se mueve mucho. Igual no hay que desconocer también las agrupaciones feministas que se mueven acá en Chile, que son varias y que están haciendo una pega importante para reconocer de que es importante hacer educación sexual integral y que están discutiendo ahí en el Senado y que están discutiendo con las familias, con las comunidades. Entonces también nos estamos moviendo, no hay que... Tampoco Ok. estamos... Ya parados. la última pregunta para irnos, Maite, a un corte. El acoso sexual, el abuso sexual, que bueno, está desde toda la historia, ¿no? Sino que en el último tiempo ha estado un poquito más en la luz, en la palestra, por esto de Nicolás López, con la Paz Bascuñani, estas novelas y estas películas que han tenido tanto éxito y muchas actrices lo están denunciando. Han pasado casos en universidades. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que era algo que sí o sí tenía que pasar. Las denuncias. Las denuncias tenían que salir a la luz en algún momento. Es una acumulación histórica de abusos sistemáticos contra la mujer y las disidencias sexuales que tenían que salir a la luz en algún minuto. El movimiento feminista este año es lo mejor que le pudo haber pasado, yo creo, a este país, porque ponen en la discusión pública lo que vivimos diariamente las mujeres, desde un agarrón en el metro. ¿Y por qué hay mujeres que dicen, ay, no, son feminazis, ay, no, yo no, ay, son pesadas y solamente le dijo, mijita rica, te quiero meter el... Hay algunas que defienden eso, ¿por qué? ¿Se entiende tal vez? No, o sea, ni siquiera se entiende. Un hombre bien educado, un hombre civilizado, ni siquiera debería apoyar ese tema tampoco. Claro. Pero ya, puede pasar. El buen es medio tonto. Ya, el buen cree que en realidad es diferente. Pero una mujer, ¿cómo se entiende que una mujer defienda un acoso? Es que el patriarcado creemos que es transversal. Y está impregnado en todos los rincones como de la educación de cada uno de los individuos. Entonces es difícil, hay que tomar conciencia cada una. Nosotras no nacimos feministas en el fondo. Es un trabajo constante y súper arduo y difícil y que saca lágrimas a veces. ¿Y básicamente lo tienen personas más educadas? No, para nada. De hecho, el feminismo está en todas partes. El feminismo está en las poblaciones, está en los pueblos indígenas, está en todas partes. O sea, aquí no se trata sobre educación. Si hablamos sobre que solamente es para personas más educadas, seguimos segregando y seguimos promoviendo una sociedad más patriarcal. Perfecto. Gracias por haber venido. Que les Gracias. vaya súper bien. Gracias. Que les vaya súper bien Vaya a en su vernos. exposición. Repíteme el día y la hora. Jueves 8:30 en la UNAP. 8:30 AM. AM. Sí. 8:30 AM Sí, en la UNAP. tempranito. Tempranito. ¿Cuánto tiempo va a durar la expo? Alrededor de 20 minutos. Claro, o sea, nosotros exponemos 20. Mira, y más encima es livianito, lo hacen rápido. Se va con un cafecito y listo. Y listo. Después de Beriquica al día, sí. Pues. Claro. Que estén bien, chicas. Gracias por haber venido. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más. No se vaya. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.